Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Santa Faustina Kowalska. Cuando veo que una dificultad sobrepasa mis fuerzas, no pienso en ella, ni la analizo, ni la penetro, sino que como una niña recurro al corazón de Jesús y le digo una sola palabra: tú lo puedes todo, y me callo, porque sé que Jesús mismo interviene en el asunto, y yo, en vez de atormentarme, dedico ese tiempo a amarlo. Diario de Santa María Faustina Kowalska, numeral 1033. Cristina Georgiotas. A través de los ojos del alma. En 1981, mi madre dio a luz a mi hermano mayor, que tuvo que ser llevado a un centro de neonatología porque no respiraba. Los médicos no tenían ninguna explicación para su afección y no sabían si viviría. Amenazada por la posibilidad de perder a su primogénito, mi madre cayó de rodillas y oró desde lo más profundo a la Santísima Virgen María. Aunque era muy devota, no tenía una especial devoción a la Virgen, pero sintió que su alma brotaba profundas súplicas pidiendo la intercesión de María como madre. Después de una semana en cuidados intensivos, mi hermano se recuperó tan misteriosamente y repentinamente como se había enfermado, sin ninguna explicación aparente. Fue dado de alta del hospital en la fiesta de la presentación de la Santísima Virgen María. Debido a este milagroso incidente, mi madre nos consagró al nacer al cuidado de Nuestra Señora. Crecí yendo a la iglesia todos los domingos y amaba a Dios de una forma infantil, pero mientras me iba haciendo mayor, me iba alejando de esa conexión. En mis años de adolescencia, nuestras celebraciones greco-ortodoxas de 3 horas parecían interminables a menudo. Deseaba que hubiera tráfico el domingo en el viaje de Nueva Jersey a Nueva York para faltar a la iglesia todo lo posible. En el instituto tenía un profesor inteligente y motivador, al que admiraba. A menudo nos retaba a cuestionarnos el status quo. ¿Por qué creemos en las cosas que creemos? ¿Realmente las creemos o solo seguimos a los que otros nos dicen que creamos? Utilizaba este razonamiento para desafiar nuestros prejuicios y estereotipos, y de una manera más sutil nos llamaba a cuestionar todas nuestras creencias, incluyendo la religión. Comencé a interiorizar gran parte de su retórica, pues tenía sentido. Yo era cristiana porque fui educada de esa manera. Si hubiera nacido en otra parte del mundo, podría haber sido budista o hindú. Las personas de otras regiones estaban convencidas de que su religión también era la correcta. Así que, ¿cómo podían los cristianos afirmar que tenían la verdad y los demás no? Este maestro citó la famosa frase de Karl Marx: la religión es el opio del pueblo. Empecé a creérmelo. Quizá la gente solo necesitaba una manera de afrontar la muerte y se inventó una historia para aliviar su miedo a lo desconocido. Al final del curso, no solo cuestioné el cristianismo, sino que el concepto de Dios. Se volvió tan abstracto para mí que parecía inverosímil que pudiera existir realmente. A pesar de mi incredulidad, no era una joven negativa. En la escuela era divertida y caía bien a la gente. Sobresalía académicamente. Así que pude escoger una universidad de las 25 mejores en el cinturón bíblico. No sé muy bien por qué elegí ir a un programa preescolar centrado en la fe. En algún lugar de mi interior anhelaba reconectarme con Dios, aunque yo no era consciente. Incluso escogí la asignatura Introducción al Cristianismo.
en el primer curso, además de asistir a unos estudios bíblicos en el campus. Pero con cada intento de redescubrir mi fe, me sentía más distante, decepcionada y desanimada. Cuanto más entusiasmada y exagerada se mostraba la gente hacia Jesús, más lo desaprobaba. Me gradué en la universidad un semestre antes para empezar a trabajar como asistente personal de una pareja famosa en Nueva York, un trabajo de ensueño. Me convertí en una neurótica adicta al trabajo y en un par de años el trabajo duro dio sus frutos. Me ascendieron a un puesto de desarrollo a nivel ejecutivo en su productora recién fundada, donde mi trabajo consistía en idear propuestas para nuevos reality shows. El primer programa de televisión que presenté en Los Ángeles lo vendía a una cadena importante y me mudé a un espacioso apartamento en el centro de Manhattan con mis amigos. Desde el punto de vista mundano, había llegado a la cima. El 12 de octubre del 2008 volví a casa el fin de semana para poder viajar a Boston con mi familia y asistir al bautismo de la hija de mi primo. Ese día apenas pensaba en Dios, Jesús, María o cualquier otro tema religioso. En realidad estaba pensando en una escena fuera de tono del Saturday Night Live que mis compañeros de trabajo y yo solíamos representar en la oficina. Mi madre me llamó al salón para enseñarme un video de YouTube que había encontrado en la web, algo sobre la aparición de Nuestra Señora a unos niños en Bosnia. No tenía ni idea de lo que me estaba diciendo. Nunca antes había oído hablar de las apariciones marianas. Para complacerla, me acerqué a mirar la pantalla. En el video, una mujer rubia estaba en un gran salón, rodeada por cientos, tal vez miles de personas, todas rezando el Santo Rosario. Completamente concentrada en la oración, la mujer comenzó a respirar con dificultad. Se apretó el corazón. Después miró hacia arriba y la expresión de su rostro no se parecía en nada que yo hubiera visto en mi vida. Al día de hoy no soy todavía capaz de describir ese momento. Cuando el rostro de la mujer se iluminó de asombro y éxtasis, me invadió una clarividencia muy fuerte y repentina. Lo primero que entendí de inmediato fue que Dios existe. Lo supe como un hecho innegable. También supe que Jesús era real y que era Dios. Al mismo tiempo, Dios me reveló que lo que estaba sucediendo en el video era real, que esta mujer estaba viendo y conversando con la Santísima Virgen María. En ese mismo instante se me concedió la gracia de verme a mí misma en la verdad absoluta, no como yo creía que era, sino como realmente era. De repente, y hasta el más mínimo detalle, vi todas las formas en las que había ofendido a Dios. Nunca antes había sentido una pena tan profunda y dolorosa. Empecé a llorar. Me sentí horrorizada por todas las formas en que me había burlado y le había negado, por las muchas veces que había herido a otras personas con mis acciones, incluso cosas de las que nunca me percaté, como las bromas sarcásticas. Había agraviado a Dios porque había contribuido al sufrimiento de la gente. Excepto por mi llanto, mi madre no sabía lo que me estaba pasando. Yo no dejaba de repetir, esto es real, lo que me sorprendió mucho. Hasta ese momento siempre me había visto como una buena persona. Ahora me daba cuenta con dolor de que no era tan íntegra como me veía a mí misma. Era muy diferente ante los ojos de Dios que a los míos. ¿Cómo pude haberme comportado así? Me sentí tan angustiada que no pude dejar de llorar y continué llorando durante muchas semanas. Esta experiencia fue como una mini muerte para mí, una muestra de lo que afrontaría al final de mi vida si continuaba ofendiendo a Dios con tantos pensamientos y acciones. En ese momento no sabía lo que me había pasado,
No fue hasta años después cuando escuché el término iluminación de la conciencia. Creo que esto es lo que experimenté ese día, provocado por el video de la que pronto supe que era la vidente Mirjana Soldo, viendo una aparición de la Virgen María en el lugar sagrado de Medjugorje, Bosnia-Herzegovina. Muy acertadamente, una de las misiones de Mirjana que le fue encomendada por la Santísima Madre era orar por la conversión de los no creyentes. Vi el video unas cuantas veces más y seguí llorando y procesando lo que se me había mostrado. Toda la fanfarria cristiana de la que me había burlado era ahora muy real para mí. Acudí a mi madre y le dije: quiero ir a Medjugorje. Como tenía 23 años y esto implicaba un viaje por el mundo, mi madre me contestó un clásico: ya veremos, tal vez un día, en un tono que significaba: no hay forma de que te permita ir a Bosnia por tu cuenta. Esa noche mi madre me dio un libro para leer sobre Medjugorje que tenía desde hace muchos años. Yo nunca lo había visto antes. Queen of the Cosmos, un breve libro de entrevistas con los 6 videntes de Medjugorje. Me había pasado toda mi vida estudiantil escaneando Cliff Notes y no era una gran lectora, pero devoré ese libro de principio a fin. De alguna manera supe que todo lo que los videntes decían era cierto. Al día siguiente, mientras viajaba a Boston con mi familia, mi mente no paraba con toda esta nueva información. Cuando entré en la iglesia de Boston, un hermoso aroma de rosas flotaba a mi alrededor. Pero no había rosas en la iglesia. No sabía que María a veces hace notar su presencia a través del olor a rosas. Todo a mi alrededor se veía diferente al mundo que había conocido. De repente los íconos de los santos que adornaban la iglesia representaban gente real, no caricaturas ficticias. Ya no quería escabullirme, quería presenciar cada minuto de la celebración. Mientras estábamos sentados en uno de los bancos delanteros, mi primo se acercó a mí justo cuando el bautismo estaba a punto de comenzar y me dijo: no sé por qué, pero siento un fuerte impulso de pedirte que seas la madrina de Nina. En vez de pedírmelo la noche anterior, se trataba de una petición de ultimísima hora extremadamente significativa. Yo percibí cómo María me tendía la mano directamente y mientras mi ahijada recibía el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sentí como si yo estuviera renovando el mío. Los siguientes 2 meses, sin embargo, fueron muy difíciles. Era una persona totalmente diferente por dentro, mientras que todos y todo en mi entorno era exactamente igual que antes. No quería contarle a mis amigos lo que me había sucedido y no estaba segura de lo que diría si ellos me preguntaran. Seguramente pensarían que había perdido la cabeza. Durante muchas semanas me refugiaba en mi habitación para estar sola, para llorar y orar. Una vez, de vuelta en Nueva York, fui muy consciente de la presencia del mal. Tan pronto como comprendí que Dios existía, me di cuenta de que Satanás también existía. Entonces empecé a ver un rastro a mi alrededor. Parecía como si toda la ciudad de Nueva York hubiera sido creada como una distracción para evitar que viéramos a Dios. La gente era bombardeada por millones de mensajes diferentes, anuncios, superficialidades, íconos de la cultura pop, películas, bares, clubs de strips, imágenes satánicas, obsesiones, miedos, lujurias, trabajo, dinero. Satanás trataba de atraer y distraer a la humanidad de muchas maneras, y la gente no se percataba de sus tácticas. Eran esclavos de este falso mundo que los rodeaba. Tengo la clara sensación de que este mundo que hemos creado a nuestro alrededor no es real. Me sentaba en el metro y escuchaba tantas conversaciones sin sentido, tanta palabrería sobre cosas triviales y sin importancia, tantos chismes, tanta negatividad.
Yo también era culpable de todas esas cosas, pero ahora sentía remordimiento por ello. También sentía mucha lástima por estas personas. Caminaba por Manhattan abrumada por las lágrimas. Cada semana mis amigos y yo veíamos un programa de vampiros llamado True Blood en HBO. Antes nunca le había dado ninguna importancia, pero ahora me sentía tan molesta que tenía que apartar la vista y mirar al suelo para evitar las imágenes de la pantalla. Ya solo con los créditos iniciales había muchos ataques descarados y subliminales a la religión, mucha oscuridad, era satánico. No me podía creer que nunca me hubiera dado cuenta. Los ataques directos al cristianismo en los anuncios en la televisión convencional eran continuos. Yo llamaba a mi madre abrumada. ¿Qué se supone que debo hacer con toda esta información? Me sentía atraída por la Biblia y comencé a leerla con interés por primera vez, empezando por el Nuevo Testamento. Estaba fascinada por la Madre Teresa, ahora Santa Madre Teresa de Calcuta, y sus escritos. Devoré todo lo que pude encontrar sobre Medjugorje. Impulsada por un fuerte deseo dentro de mí de hacer obras de caridad, me inscribí en una organización llamada New Year Cares, que me permitía ser voluntaria en comedores de beneficencia con ancianos y personas sin techo, casi cualquier día de la semana. Algunos días me levantaba a las 5 de la mañana para ser voluntaria antes del trabajo. Ya no quería volver a hablar mal de nadie nunca más. No quería ser parte del mundo superficial de la producción televisiva. No quería salir a cenar con mis amigos y tener conversaciones sin sentido. Deseaba estar totalmente enfocada en Dios cada minuto del día y me encontré pensando en Él, en Nuestra Señora, de la mañana a la noche. Después de algunos meses, empecé a enfrentar diferentes pruebas. Me asaltaban fuertes tentaciones y sentía que Satanás luchaba por mi alma. Él me hizo saber que no estaba nada contento de que yo conociera y amara a Dios y quería recuperarme. Durante el siguiente año y medio nunca dejé de creer en Dios, pero experimenté muchas tentaciones para alejarme de Él. El 24 de junio, aniversario del primer día en que la Virgen se apareció en Medjugorje, me desperté con el timbre de mi teléfono. Respondí medio groggy. «Hola». Mi amado padre había muerto, rápidamente y sin previo aviso. Murió de un ataque al corazón. Estaba jubilado y había estado por unas semanas visitando a su hermana en Grecia. Cuando sucedió, la fecha y el lugar en donde murió no era una coincidencia. Unos meses después de la muerte de mi padre, mi madre se conectó a internet y encontró el programa de conferencias de uno de los videntes de Medjugorje llamado Iván Dragišević. Él iba a tener una aparición y dar una charla en una pequeña capilla del campus del MIT. Las dos nos dirigimos hacia allí temprano y para nuestra sorpresa llegamos a la capilla antes que nadie. Un sacerdote nos invitó amablemente a sentarnos adelante. Cuando Iván entró, se adelantó y se arrodilló junto a nosotras. Yo apenas podía creer que estaba junto al lado de Iván y que pronto estaría a centímetros de nuestra madre. Me sentía como si hubiera sido transportada al otro lado de la pantalla del video que cambió mi vida. Cuando Iván se levantó la cabeza y comenzó a conversar al aire delante y un poco por encima de él, me quedé helada, desbordada por la emoción. No me moví en ningún momento. Cuando Iván salió de la aparición después de unos minutos, volvió a su asiento, me pasó 2 rosarios, uno para mí y otro para mi madre. Siendo griega ortodoxa, nunca antes había rezado el Santo Rosario por mi cuenta. Al final de la noche, una mujer llamada Carol, que reserva el horario de conferencias de Iván en Boston, se acercó a nosotras y nos mencionó que ella organizaba peregrinaciones a Medjugorje. Su siguiente grupo iría durante el aniversario de la primera aparición y nos preguntó si nos gustaría ir. Yo quería ir,
Mi madre explicó que estaríamos en Grecia en esa fecha para el funeral de mi padre, pero se quedó con la tarjeta de Carol en caso de que pudiéramos ir en otro momento. Al día siguiente, la hermana de mi padre llamó desde Grecia y preguntó si podíamos retrasar el funeral una semana. De repente, el 24 de junio quedó disponible y mi madre llamó a Carol para coordinar una escala en Medjugorje en camino a Grecia. Esa peregrinación a Medjugorje solo duró 3 días, pero me impactó profundamente. Muchos milagros tuvieron lugar cuando estuve allí, pero el más grande de todos tuvo lugar en mi alma. Me confesé por primera vez en mi vida y sentí mucha paz. Volví a casa con nuevas fuerzas y comencé a vivir los mensajes de la Virgen. La oración, la confesión, la lectura de la Biblia, ir a misa y ayunar miércoles y viernes. También empecé a rezar el Santo Rosario. Ahora contaba con las armas más poderosas contra Satanás. Solo 2 meses más tarde volví a Medjugorje, esta vez sola y con el apoyo de mi madre para discernir lo que Dios quería que hiciera con mi vida. Durante este viaje sentí el deseo incontenible de hablar a todos mis conocidos acerca de Medjugorje y compartirles los mensajes de la Virgen. Empecé a sentir un llamado específico a hacer un documental para presentar Medjugorje a los no creyentes, a las personas que nunca habían oído hablar de esto. Sabía que si yo había podido cambiar también, podían hacerlo otros que estaban luchando con la fe. Supe que sería necesario dejar mi trabajo para seguir lo que Dios quería de mí, así que cuando regresé a Manhattan informé de mi baja para Navidad. Empecé a hablar a mis amigos y a mi familia sobre Medjugorje, pero me costó mucho trabajo describirlo a la gente, especialmente a los amigos laicos no católicos que no conocían ni Fátima ni Lourdes. Nada de lo que les decía transmitía adecuadamente lo que estaba sucediendo allí. Y me encontré llevándolos al video de YouTube que había visto, pensando ingenuamente que tendrían el mismo impacto en ellos que en mí. En Nochebuena recogí todo mi escritorio y volví a casa en Nueva Jersey. En vísperas de Año Nuevo había contraído una fuerte gripe. Mientras estaba en el sofá de casa con la medicina para la tos y con Dick Clark, empecé a pensar que he cometido un gran error al dejar mi trabajo. ¿Cómo voy a mantenerme? ¿Cómo entrevistaré a los videntes? No conozco a los videntes. No sé filmar nada. Ni siquiera sé cómo editar un video. ¿Cómo diantres voy a hacer un documental? Afortunadamente, Nuestra Señora me hizo saber de su presencia en cada paso de mi camino. Las puertas que debían estar cerradas se abrieron durante el reportaje. Aunque hubo muchas dificultades en la realización, en poco más de un año tenía el proyecto terminado. 2 días después de consagrarme a Nuestra Señora, el 14 de agosto del 2011, tenía mi DVD, llamado Queen of Peace, terminado en la mano. Desde su lanzamiento, he recibido mensajes de todo el país de personas que han visto la película, familiares y amigos que antes eran escépticos. Creyeron y lloraron. Algunos decidieron ir a Medjugorje. Incluso familias enteras han decidido viajar allí juntas. La reacción de los espectadores me ha traído una gran alegría. Me siento bendecida más allá de las palabras. Es mi oración continua que Queen of Peace sea utilizado como una herramienta en las manos de algunos de los millones de personas que han estado en Medjugorje y desean compartir los mensajes de la Virgen con aquellos que nunca han oído hablar de Medjugorje o personas que están luchando con su fe, o con sus parroquias o con sus grupos de oración. A través de Medjugorje, la Virgen nos da todas las herramientas necesarias para recorrer el difícil camino de la santidad y dejar el camino del mundo. Sin su intercesión,
No sé si alguna vez me hubiera convertido y tomado el camino correcto. Estoy siempre agradecida con Nuestra Señora por traerme de regreso y oro para que mi vida y mi película sean señales que sigan dirigiendo a la gente hacia su hogar eterno. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, pero puedo decir por experiencia, un simple video puede valer 1.000.000. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo.